para poder subir la YouTube. Comenzamos. Alabado sea Jesucristo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a comenzar nuestra, esperemos que sea última, si no es que penúltima, formación virtual, ya previos, ya muy próximos ya a nuestro retiro de animación misional y a, pues a la Semana Santa, a las misiones propiamente. Entonces, pues sin más preámbulo, los invito a que iniciemos con nuestra oración, encomendando a Dios nuestra jornada de estudio. No es necesario que abran los micrófonos, ustedes contestan en casa para que no se interfiera la comunicación. Si de repente no me escuchan o de repente me congelo, me avisan porque aquí la zona del internet está buena. Entonces esperemos que esto no interfiera con la formación. Vamos a dar comienzo. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado, concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre y Señor Dios eterno, en esta tarde queremos alabarte, queremos bendecirte y queremos glorificarte. Te damos gracias, Señor, porque es inmensa tu majestad, porque tu gloria trasciende cielos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en tu infinita misericordia nos concedes estar delante de ti. Somos pecadores, somos miserables, no somos dignos, Señor, siquiera de estar delante de tu presencia. Sin embargo, en tu infinita misericordia nos has convocado, nos has escogido y nos has llamado, no por ser santos, no por ser sabios, ni por ser perfectos. Nos has llamado porque dentro de nuestras limitaciones hemos conocido tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por habernos mirado con misericordia, pese a todas nuestras culpas y pecados, pese a nuestra imperfección, pese a nuestra necedad. A ti te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Dios trino y uno, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti, Señor, te alaban los ángeles, los santos, nuestra Madre, la Iglesia, toda la Iglesia militante, purgante y triunfante. A ti elevamos nuestras alabanzas de adoración y te suplicamos, Señor Altísimo, Dios omnipotente y misericordioso, que envíes a nosotros al Espíritu Santo, por intercesión de tu beatísima Madre, la Virgen María, y del glorioso Patriarca San José, cuya fiesta estamos próximos a celebrar. Clamamos el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos bendiga, para que nos guíe, para que sea nuestro Maestro. Ven Espíritu Santo, descienda a nuestros corazones, abre nuestra mente, purifica nuestras almas, enséñanos el camino recto y condúcenos siempre a la verdad que nos libera, que es Jesucristo nuestro Señor, a quien esperamos glorioso en su Pascua y en su parucía eterna. Nos dirigimos al Eterno Padre con la oración que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, Virgen Santísima, Madre del Verbo, Señor y Reina nuestra, Virgen pura e inmaculada, te saludamos confiando en tu maternal presencia en medio de nosotros, a la distancia y en la cercanía, y clamamos que a ti, que eres esposa del Espíritu Santo, que nos guíes, que nos eduques como discípulos de Cristo y apóstoles de su Evangelio. A ti te saludamos, Señora, por medio de la oración del ángel San Gabriel. Dios te salve, María, llena eres tú de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en alabanza a la Trinidad Beatísima decimos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. San José, protector de los misioneros, ruega por nosotros. Iniciemos nuestra formación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. De antemano les quiero pedir una disculpa porque los abandoné bastante tiempo, casi 15 días. Ahorita hay unas situaciones un poquito complejas y aparte teníamos fallos de la señal. Pero bueno, ya se resolvieron, al menos lo del fallo de la señal, y por eso estamos aquí de vuelta, ¿no? Para concluir bien con esta formación que estamos llevando a cabo. Como lo habíamos hablado en la sesión pasada, eh, la anterior fue como una introducción y hablar de los días previos al Sagrado Triduo Pascual. Ujú. El tema de hoy tiene por nombre la actividad o la ayuda pastoral de los laicos en el Sagrado Triduo Pascual. Ojo, aquí tenemos que aclarar que la estamos orientando, ¿m? La estamos orientando a la ayuda pastoral, es decir, la estamos orientando a lo que vamos a hacer nosotros. Porque una realidad es que los laicos tenemos un rol específico, ¿no? Dentro de la liturgia, cuando preside el sacerdote. Esta vez lo vamos a enfocar litúrgicamente cuando nos toca a los laicos asistir a las comunidades. Perdón, esto también en el entendido de que, como habíamos mencionado, vamos a tener comunidades en las que va a haber ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que son los que deben de presidir los ritos. Pero aunque ellos presidan los ritos, no nos exime a nosotros de auxiliarlos a ellos, ¿m? Y de orientarlos junto con ellos a toda la comunidad de lo que se debe de hacer en los días sagrados del Santo Triduo Pascual, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. También cabe aclarar, la catequesis o las catequesis que vamos a estar impartiendo lunes, martes y miércoles santo, no les vamos a explicar las ceremonias como tal, como lo vamos a hacer ahorita, no. Sí se las vamos a explicar, pero muy sintetizado. El mismo manual ya presenta el material en la primera parte para dar esta catequesis. En esa catequesis, más que explicarles las ceremonias, se les explica, se les discierne en las acciones que se llevan a cabo dentro del triduo. El Jueves Santo, pues la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies, la visita de las 7 casas, ¿no? La oración en el huerto, la soledad del sagrario. El Viernes Santo, bueno, la pasión de Cristo, de nuestro Señor, la redención, la salvación por la cruz, ¿no? El Via Crucis. Después del Via Crucis, la adoración a la cruz. Después la procesión del silencio y el pésame a la Virgen. El sábado santo, en la mañana, pues se les explica lo que es el acompañar en la soledad a nuestra Madre Santísima. No creamos que el sábado de la mañana no se haga nada, ya lo vamos a ver, sí se hace algo, aunque muy sencillo, que no llega a ser ni siquiera un acto litúrgico formal. Y pues explicarles la noche grande, ¿no? La noche santa de la vigilia pascual, de la sagrada vigilia pascual, ¿ok? Entonces, vámonos viendo ya poco a poco. Aquí sí necesito que si alguien tiene alguna duda, sí me la hagan saber, porque ya vamos a hablar de los ritos, ya vamos a hablar de la liturgia. Entonces, aquí sí necesito que todas las dudas que tengan, aunque tengamos que hacer otra sesión el día sábado, las hagan y me las digan, por favor, para que todo quede lo más claro posible. Ujú. Se supone, bueno, tenemos el entendido de que los ministros de las comunidades también tienen que tener su propio ritual de la Semana Santa o este manual. Pero si no lo llegaran a tener por X o Y razón, bueno, nosotros como misioneros ya vamos a llevar nuestro ejemplar, no para imponer, sino para auxiliar, coordinar y orientar. Esa es nuestra labor principal, orientar a las comunidades. Y
pues participar activamente. No vamos de paseo, ya lo habíamos dicho, vamos a servir y auxiliar pastoralmente al párroco en las comunidades. Otra cosa que también tenemos que dejar en claro ya para comenzar es que dentro de las comunidades, dentro de las comunidades, vamos a tener, mm, dentro de todo el territorio parroquial de Purísima de Arista, el día del retiro se les va a explicar con más detalle, pero nada más para que entendamos cómo va a estar la dinámica, se va a dividir en 7 sectores, en 7 puntos centrales. Ujú. Estos puntos centrales van a tener una comunidad sede, ¿ok? Una comunidad sede desde la cual se van a servir a cierta cantidad de comunidades. No sé si me explico. Van a ser 7 sectores, cuyo cada sector va a tener una comunidad sede. En esa comunidad sede se van a realizar las liturgias, ¿ok? Y a esa comunidad sede van a bajar o se van a acercar las comunidades del sector que queden cerca. Aún así, aunque sea una comunidad sede, ¿m? Aunque sea una comunidad en la que se va a realizar las liturgias, es necesario que cada sector 7 tengan varios misioneros, ¿ok? Porque el visiteo no nada más se va a realizar en la comunidad sede. El visiteo va a ser más importante porque ahora se va a visitar todo el sector, de las 2, 3 o 4 comunidades que les toquen, que nos toquen, para decirles, oigan, tal día o al rato hay que bajar a la comunidad, a la sede, a la capilla donde se van a realizar los oficios, ahí se les van a dar las catequesis, ahí se les va a dar la información. Entonces, aunque todo se va a concentrar en una comunidad sede, en una capilla, hay que visitar y estar atendiendo el sector completo. Pero esto ya se les va a comunicar con mayor claridad el día del retiro. Uh-huh. ¿Cómo va a estar la dinámica? No se las puedo contar, pero va a estar muy interesante nuestro retiro de animación misional. Para eso es necesario que sí o sí los que no han llenado el registro, terminando la formación, lo voy a volver a colocar en el grupo y solo los que no lo han llenado me hagan favor de llenarlo, porque aún nos faltan muchos. La primera lista que hicimos, la general, tiene mucha gente. Y esta lista que estamos haciendo para ya hacer la asignación de las comunidades y de los sectores, tiene menos gente. Y también es importante para ver y contemplar los transportes. Si tienen dudas sobre eso, al final hablamos un poquito sobre eso, ¿va? Entonces, vamos a comenzar. Centrémonos en nuestro libro, centrémonos en nuestro material. Nosotros vamos a llegar a las comunidades el día domingo de Ramos. Entre la instalación y entre lo que habíamos platicado la sesión pasada, de nombrar un coordinador de la zona, un coordinador de las comunidades, un coordinador de la comunidad, ¿m? Entre ponernos de acuerdo, entre visitar la capilla, entre hospedarnos o acomodarnos, entre, pues, válgame, orientarnos en dónde estamos y cómo vamos a planificar el visiteo para dividirnos todos en el visiteo. Bueno, el domingo de Ramos posiblemente no hagamos nada en el sentido pastoral, porque el manual prevé la celebración del domingo de Ramos, pero dudo, honestamente dudo por la logística que nos dé tiempo. Entonces, vamos a omitir el domingo de Ramos, porque ese día, el domingo de Ramos, vamos a llegar a organizarnos nosotros con los encargados y a Dile que planificar con el jefe de la comunidad cómo va a ser nuestro recorrido del visita. dile que ¿Va? vamos a llegar antes Si del alguien domingo de tiene alguna duda, si Fer, me ayudan por ahí a apagar los micrófonos, por favor. Si alguien tiene alguna duda, ahorita le haga favor de irla escribiendo y ahorita al final me las van voy comentando. a decir Igual yo si existe un icono, si me ayudan a apagar los micrófonos, por favor. Igual hay un icono que es para levantar la manita. Si alguien tiene duda, puede levantar la mano y a mí me aparece. Entonces, nos vamos a brincar el domingo de Ramos y vámonos todos, por favor, al apartado del manual en el que vamos a encontrar el Jueves Santo. Como mi ejemplar no tiene numeración, no sabré decirles en qué página está exactamente. Y
ya no lo terminé de enumerar. Pero vámonos, quien encuentre al apartado, así se llama, Jueves Santo, al apartado del Jueves Santo. Apartado de Jueves Santo. Está en la página 31, 32 aproximadamente, contando la portada. El apartado de Jueves Santo. Vamos a empezar propiamente con la liturgia para el Jueves Santo. Por favor, tomen nota de todo lo que se les haga relevante e importante. Por favor, tómenle nota a todo lo que se les haga interesante e importante. Primero que nada, el Jueves Santo ya entramos en el Sagrado Triduo Pascual. El Jueves Santo es el inicio del Sagrado Triduo Pascual, así se le conoce, y hay que llamarlo Sagrado Triduo Pascual. Entonces, el primer día del Sagrado Triduo Pascual es el Jueves Santo. Posiblemente el Jueves Santo en las mañanas no hagamos visiteo. Ya los días del triduo no se hace visiteo porque nos la vamos a pasar entre actividades y preparando todo. Entonces, el Jueves Santo vamos a en la mañana dedicarnos a preparar todo lo que se necesita para la capilla, para el templo, para el lugar donde se va a realizar el oficio del santo. ¿Ok? En primer lugar, en primerísimo lugar, diría, Vas a ver ¿me de tú ayudan? solo. Ponme otra vez al puro. Si me ayudan a apagar el micrófono, por favorcito, hay un micrófono que se oye. Ok, les comentaba. Los días lunes, martes y miércoles, se puede llamar a la catequesis y al rosario con la campana. Las tres llamadas, a la media, faltando 15 y al punto. Por ejemplo, si el rosario va a ser a las 6, bueno, la primera llamada, 5:30, la segunda llamada, 5:45, la tercera llamada a las 6. Solamente lunes, martes y miércoles, ¿ok? Lunes, martes y miércoles. El jueves santo, el jueves santo no se debe de llamar a misa con repique de campanas. Eso nos tiene que quedar muy en claro. El Jueves Santo dice el ritual que no se debe de llamar a misa con campanas. ¿Ok? ¿Cómo se puede llamar a misa? Hay dos formas, nada más. Se puede utilizar una matraca. Hay comunidades en las que pueden llegar a tener matracas, literal, una matraca, y con una matraca se llama misa. Las tres llamadas comunes, a la media, faltando 15 y al punto, con una matraca. O simplemente avisando. Si el oficio del Jueves Santo va a ser a las 5 de la tarde, va a empezar a las 5, entonces 15. 4:30 se da el primer matracazo. Y ya vemos 4:45 el segundo matracazo. A las 5 no, el tercer matracazo. dobles. Si no hay matraca en la comunidad, simplemente se les recuerda, el jueves nos vemos a las 5 para empezar el oficio del Jueves Santo. Consejo, el oficio del Jueves Santo de preferencia sí empiécenlo a las 5 de la tarde, más tardar 6 de la tarde, por lo que se va a realizar ese día y que les dé perfecto tiempo. Regularmente se empieza a las 5 de la tarde. Y litúrgicamente el ritual también pide que el rito del Jueves Santo se empiece en las vísperas. Y las vísperas empiezan a las 5 de la tarde. Se cree, se tiene por tradición que a esa hora nuestro Señor reunió a sus apóstoles para la última cena. Entonces, por eso tradicionalmente se han visto en algunas parroquias
la misa de Jueves Santo es a las 5 de la tarde, más o menos por esas horas. Entonces, a esa hora ya ustedes con la comunidad decidirán, pero esa es la recomendación. Segundo, el Jueves Santo no debe de haber imágenes en el templo. O si hay imágenes, deben de cubrirse con un paño morado. Las capillas deben de tener todo listo. El que no se debe de quitar es el Cristo. Ojo, el Cristo que preside la capilla no se quita, se cubre, se debe de tapar antes de que empiece la celebración. Se debe de tapar el Cristo. Y si hay imágenes que se puedan retirar, se retiran todas las imágenes. ¿Ok? Si no se pueden quitar, no las quiten. Se pueden cubrir. Se recomienda que sea un paño morado. Si no hay paño morado, bueno, pues aunque sea con paños blancos, no de colores, blancos o morados, se cubre el Cristo, se cubre la Virgen, si está San José o el patrono, y todas las imágenes que haya se deben de cubrir para antes de que empiece la celebración. El altar, el altar debe de estar recubierto con un mantel blanco, acuérdense. El altar se recubre con un mantel blanco. Altar cubierto con mantel blanco. El ambón, que es el lugar desde donde se lee la palabra de Dios, también tiene que tener un mantel o un cubreambón color blanco, porque es solemnidad. Acuérdense, es solemnidad. Entonces, el altar blanco, el ambón también color blanco. ¿Cómo se adorna el templo? El templo no se debe de adornar. O sea, es decir, todo el templo no se adorna. Puede haber unas pequeñas flores ahí a los pies del altar, nada más, algo muy sencillo, ¿ok? Algo muy sencillo, tiene que estar el altar. No tiene que haber nada elegante ni nada pomposo, por así decirlo. Lo que sí, tienen que organizar con sus encargados de capilla y con sus ministros en un lugar de la capilla que no sea, que no sea el altar mayor, en un lugar aparte. Acuérdense que el altar mayor es donde se celebra la misa, en un lugar aparte, en algún punto de la capilla, por más pequeña que esté, ahí se va a realizar o se va a elaborar el monumento del Santísimo Sacramento. Acuérdense, es en un lugar aparte y se hace con lo que tengan a la mano. El monumento del Santísimo Sacramento sí puede ir un poquito más adornado, pero no tan ostentoso, ¿ok? ¿Qué sí tiene que llevar el altar del Santísimo, el monumento del Santísimo? Tiene que llevar un lugar alto en donde se va a colocar el Santísimo Sacramento. Eso sí, en ese lugar alto tiene que estar preparado un corporal. ¿Qué es un corporal? Un corporal es un paño de lino cuadrado, el que utiliza el Padre, el paño grande, sobre el cual reposa el cuerpo de Cristo. Han visto que cuando celebra la misa el Padre, lo primero que coloca sobre el altar es el corporal, que es un paño grande, cuadrado. Ese tiene que estar ahí, porque sobre ese va a reposar el Señor. Tiene que haber, sí o sí, por lo menos 6 velas o 6 cirios, 3 de cada lado. Cómo se acomoden es muy a la creatividad, pero tienen que ser 3 de un lado y 3 de otro, 6 cirios. Si es posible, es recomendable que en el altar, en el monumento, pongan ya sea 2 ángeles, que si pueden estar ahí, si hay, si no hay, no se preocupen, o se pueden colocar uvas, pan, vino, algo que haga alusión a la última cena. Se puede poner alguna vegetación. Yo me acuerdo que el año pasado, si hay fotos del año pasado, súbanlas para que se den una idea. En la capilla donde estuvimos, en el Sabino, pusieron unos pinitos como de 1 metro, entonces hicieron como una hilerita y se vea muy bonito, con tantita flor silvestre, con cosas del campo. Pueden poner como una piedra que asemeje el Getsemaní, eso es muy creativo.
No tiene que ser ostentoso el altar, el monumento al Santísimo, pero tiene que ser algo bello, ¿no? Porque vamos a acompañar a Jesús. Y también tiene que ser fácil de quitar. Ahorita van a entender por qué. Hay dos formas de poner el monumento. La primera es que ya esté ahí puesto para cuando empiece la celebración. Ahí puede estar puesto. No pasa nada. Ahí puede estar puesto. Pero no puede estar Jesús, no puede estar el Santísimo. El Santísimo tiene que estar resguardado en su sagrario o en la sacristía en donde no hay sagrario. El monumento puede estar ahí. O la otra opción es que mientras se hace la visita de las 7 casas, el recorrido de las 7 casas, unas personas se queden instalando el monumento para que cuando el Santísimo regrese, bueno, pues ya esté ahí. Si no, puede estar ahí desde el principio y no hay problema. ¿Qué otras cosas se deben de prever? Bueno, ya está el altar de blanco, ya está el ambón de blanco, ya está el monumento al Santísimo. Tienen que organizarse con la comunidad, con los encargados de capilla, para que se adornen 7 casas, perdón, 6 casas. Se tienen que adornar, o si no son 6 casas, alrededor de la capilla o de ahí de donde se va a celebrar, tiene que haber 6 pequeños altares. ¿Qué es un altar? Con una mesita, con un mantel blanco, con unas velitas y ya. Se puede adornar con papel morado y blanco, un arquito o algo así sencillito, pero tiene que haber 6 altares, ya sea en las casas aledañas al templo o alrededor del templo. Eso no hay ningún problema. Ahorita van a ver por qué. Espero que estén apuntando todo esto. Esto incluso lo trae el manual, pero es para que lo vayan aprendiendo. ¿Qué más se tiene que prever? Se tienen que escoger de entre la comunidad, eso lo pueden ir viendo desde el lunes, a 12 niños. Si no hay 12 niños, 12 personas. No necesariamente tienen que ser hombres, pueden ser mujeres u hombres. Contemplen a las personas más dañadas o a las personas más necesitadas de la comunidad, a los más relegados, a los más excluidos, a los ancianos, a los enfermos. Tiene que haber 12 personas que van a estar en la celebración y a los que se les van a lavar los pies, ¿ok? En representación de los 12 apóstoles. Y estas 12 personas van a acompañar a la visita de las 7 casas. Pero vamos por parte, entonces. Ya tenemos el templo con el altar, con las imágenes tapadas, con el monumento al Santísimo, los 6 altares. ¿Por qué son 6? Porque son 6 afuera y el séptimo donde se va a quedar el Señor. Los 12 apóstoles, que pueden ser hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Ustedes verán la creatividad, ¿no? Para escoger a los 12 apóstoles. Hay veces que se les entregan unas tiritas, unos listones, que son para que se los coloquen con la banda. Si no hay, no se preocupen. Que estén las 12 personas, basta. ¿Ok? Esto también implica que en el altar, que en el presbiterio, que en el altar mayor, se prevean, o si no es en el altar, al frente o a los lados, dependiendo de cómo sean las capillas, 12 sillas, 6 y 6, ya sea en el altar o a las orillas, ¿no? En la capilla donde estuvimos el año pasado estaba muy chiquito, entonces pusieron bancas abajo del altar, porque el altar estaba pequeño, abajo del altar, al principio de la asamblea, para que ahí se sentaran los 12 apóstoles, ¿no? Entonces se prevén las 12 sillas, 6 y 6, y alrededor del altar o a los costados, ¿no? Pero son 12 sillas, se prevén para las personas. ¿Ok? ¿Qué más se prevé? Hay que prever eso con cosas de la comunidad tienen que apoyarnos. Hay veces que las capillas ya lo tienen, se prepara una tina grande, una tina más o menos grandecita, se prepara una jarra o una cubetita y aparte otra cubeta más grande con agua y una jarrita o una cubetita más pequeña, se prepara un jabón, se prepara una toalla. ¿Mm? Acuérdense, una tinita, una cubeta grande con agua, una cubeta chiquita o una jarra, jabón y una toalla para que se realice el lavatorio de los pies. ¿Qué otra cosa se debe de prever?
hay que organizarse con los hermanos misioneros sobre cómo se va a realizar la visita de las 7 casas, pero bueno, eso ya lo vamos viendo ahorita dentro del rito. Entonces, si ya encontramos la sección del Jueves Santo, todo eso que les acabo de decir, ¿no? Todo eso que les acabo de decir, pues ya viene, ¿no? Ahí al principio de la primera página del Jueves Santo, ¿ok? Para esto también se deben de coordinar con los encargados de capilla y con los ministros de la comunión, de los MEC, quienes van a hacer las lecturas. Pueden invitar a gente de la comunidad o si no se animan, bueno, pues se reparten las lecturas entre los hermanos. Acuérdense que quien preside, sea el ministro o sea un laico como nosotros, un misionero, es el que lee el Evangelio. Los otros nos tenemos que repartir la primera lectura, el salmo y la segunda lectura junto con la aclamación. Pero eso lo vamos viendo. Todo esto lo tenemos que saber para que no nos agarren las prisas. Si volteamos la página, van a encontrar una cruz con unos rostros. Pues hay que recordarles a la comunidad, hay que recordarles que no es una misa. Donde no va a ir el sacerdote, no es una misa. Hacerles énfasis que es una celebración de palabra. Se parece a la misa, pero no es la misa, porque no hay consagración. Si el que preside la celebración de la palabra es un MEC, el MEC puede subir al altar. Si la preside un misionero, nosotros solamente subimos al altar, en el caso de que hayamos sido instituidos ministros ocasionales, solamente se puede subir al altar hasta el momento en que se coloca el Señor en el altar, mientras se preside todo desde junto con el pueblo hasta el frente del pueblo. Si son MEC, ellos sí pueden subir al altar, pero no se pueden colocar al centro del altar, al centro del tabernáculo, al centro de la mesa, por así decirlo. Se deben de colocar a un costado. Sí en el altar, pero a un costado, porque no son sacerdotes. Ellos celebran en ausencia del sacerdote. Nosotros, misioneros, si nos llegara a tocar presidir una celebración, lo hacemos abajo del altar, pero al frente de toda la asamblea. ¿Me explico? Al principio de todos, pero no sobre el altar. Se sube hasta el altar hasta que se presenta al Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, también, si no hay coro en la capilla, hay que comisionar a alguno de los hermanos que medio sepamos cantar para que se realicen los cantos. ¿Cómo se inicia la celebración? La celebración se inicia desde la entrada de la capilla. En la entrada de la capilla van a estar formados los 12 apóstoles, y van a estar formados también los que van a hacer las lecturas y el ministro, el MEC o el misionero ocasional, ministro ocasional, que vaya a presidir la celebración de la palabra. Recordemos que para la misa, bueno, para la celebración de la palabra, perdón, tenemos que ir vestidos de blanco con negro, aunque no nos toque servir. Camisa blanca, blusa blanca, falda negra, pantalón negro y zapato de vestir, o guarachitos, en caso de las mujeres que gusten. Ya tenemos que ir formales, aunque no nos toque servir, pero hay que presentar respeto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se inicia la celebración de palabra? Están todos en la entrada, el que preside, sea el MEC o sea un misionero, habla a la asamblea y les explica que es el Jueves Santo, que se va a iniciar el Tríodo Pascual, se les indica que se pongan de pie para iniciar la celebración de la palabra. El Señor está resguardado en el sagrario, el altar blanco con las velas ya encendidas, ¿ok? Se inicia la procesión de entrada, ¿ok? Se inicia la procesión de entrada. ¿Qué canto se canta en la procesión de entrada? Se debe de entonar, también me parece que aquí en el manual vienen algunos cantos, si no, descárguenlos, llévenlos en la mano, pero regularmente el Jueves Santo se entona el canto que se llama Pueblo de Reyes. No sé si alguna vez alguien lo haya escuchado. El Pueblo de Reyes, el Jueves Santo. ¿Cómo va ese canto? No sé si alguien lo ha escuchado. El canto dice: Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, porque habla del simbolismo del Jueves Santo. Si no se lo saben, escúchenlo y descarguen la letra para que se cante ese día.
Canción de entrada, canto de entrada, Pueblo de Reyes. Si no se sale en el Pueblo de Reyes, bueno, se puede cantar una canción penitencial como Perdón, Dios mío, eh, ¿cuál otro? Perdona a tu pueblo, Señor, que puede entonar también como canto de entrada, pero es más solemne, ¿no? Que aunque sea una capillita, se entone el pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Y así va el canto. Es necesario que si haya alguien o alguienes comisionados para el canto, para que no lo haga todo el presidente o el que preside, sino cada quien haga su función. Ok, entra la procesión, hay que explicarles a los 12 apóstoles y a los lectores que llegando al altar se hace una reverencia y se van hacia sus lugares. Si el que preside es un MEC, llega al altar, hace una reverencia, no besa el altar porque no es sacerdote, se dirige hacia un costado, tiene que haber una silla, no en el centro del altar, sino a un costado, ¿m? Y ahí se dirige, y ahí se pone de pie, y comenzamos con la celebración. ¿Cómo, cómo se inicia la celebración? Bueno, si vamos volteando, vienen unas municiones, dice, terminado el canto de entrada, se puede hacer una munición para orientar la celebración. Puede ser alguna de estas, o con otras palabras. Acordémonos que este año nos encontramos en el ciclo litúrgico B. Nos encontramos en el ciclo litúrgico del año B. El ciclo litúrgico son 3 ciclos, A, B y C. Este año nos encontramos en el ciclo litúrgico B. Las lecturas que corresponden son las del ciclo B. Entonces, ahí viene la munición. Se hace la munición de entrada, después del canto, o sea, algunas palabras de qué es lo que se va a realizar. Y el ministro o quien preside siempre debe de saludar a nombre del párroco. Palabras más, palabras menos, queridos hermanos, a nombre de nuestro párroco, el presbítero Aristeo, reciban un cordial saludo. No hablamos a nuestro nombre, hablamos a nombre del párroco. Entonces, siempre nos presentamos a nombre del párroco. Se comienza la celebración diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para el saludo de la comunidad puede utilizarse las siguientes fórmulas. Aquí está el saludo. El ministro dice, hermanos, bendigan al Señor que nos invita benignamente a la mesa del cuerpo de Cristo. Y toda la asamblea contesta, bendito seas por siempre, Señor. Posteriormente viene el acto penitencial. El ministro o el que preside dice, hermanos, para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Se hace un breve momento de silencio, se pueden contar unos 30 segundos, un minuto, y luego todos realizamos el confitio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos, se hace el yo confieso, y el ministro, ojo, no debe de extender las manos, no nada, porque no es sacerdote, ¿m? Simplemente con las manos en signo de oración, terminando el confitior, dice Dios Todopoderoso, misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nuestra vida eterna. Todos contestamos, amén. Ujú. O ahí se puede hacer el canto, quizás aquí ojo con esto, puede ser el canto de Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. ¿Se puede hacer ese canto? Puede ser ese, o puede ser también el gregoriano, el griego. O aquí viene una fórmula, ¿no? Si no se canta, perdón, yo me equivoqué. No me equivoqué, pero no se canta el Señor ten piedad. Aquí nos dice, no se canta el Señor ten piedad. Después, perdón, después de que se hace el confitior o la otra fórmula, hay una fórmula más breve que la puede ser el ministro que dice, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor ten piedad, se contesta Señor ten piedad. Puede hacerse ese o el confitior, el yo confieso ante nuestro poderoso.
Se omite el Señor ten piedad, error mío, y se entona el canto del Gloria. El Gloria se debe de cantar, hermanos. Si no sabemos el Gloria, hay que aprenderlo. El Gloria se canta. Y mientras se canta el Gloria, alguien de la comunidad o alguien de los misioneros tiene que salir o tiene que estar listo y se repican las campanas. Si ahí la comunidad en la capilla tiene campanas chiquitas o en la capilla tiene su campana chiquita, ustedes si tienen campanas en su casa, llévense las campanas, porque cuando es el Gloria, se tienen que repicar campanas, las de la capilla y campanas chiquitas adentro del templo. Entonces, durante todo el canto del Gloria se repican las campanas. Pueden invitar a los pequeños, si ustedes llaman campanas, denles una campana y díganles, suénala, pues invítenlos a que participen y se canta el canto del Gloria. Puede ser el tradicional de Gloria al Señor que reina en el cielo, que es el más común, el que todos no sabemos, pero se tiene que cantar el Gloria y se repican las campanas. Cuando se termina el canto del Gloria, ya no se vuelven a repicar las campanas en lo absoluto. No se deben de tocar las campanas hasta el sábado una noche. Entonces, es la última vez que se escucha el toquido de las campanas. Por eso es bueno que en el rosario, lunes, martes y miércoles, se toquen las campanas, para que la gente denote esa diferencia entre el tiempo normal o el tiempo de Cuaresma y en la Pascua, el trido pascual, en el que se guarda silencio, en el que se dejan de sonar las campanas, ¿no? Entonces, no se llama a la celebración del Jueves Santo con campanas, porque la campana se toca hasta el Gloria. Una vez que se realiza la colecta. El ministro o el que preside dice, oremos, se hace una breve pausa, un breve silencio, cuidemos que se hagan esos silencios. Y después no va a extender las manos porque no es sacerdote, con las manos en señal de oración, dice oración colecta. Dios nuestro, que nos ha reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió en la iglesia, el sacrificio nuevo eterno, sacramento de su amor, concédenos alcanzar por la participación en este sacramento la plenitud del amor y de la vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Todos contestamos, amén. Y después, mientras se hace la oración colecta, aquellos que nos toque hacer la función de lectores, mientras se hace la oración colecta, aquellos que hagamos la función de los lectores, pasamos al centro del altar y hacemos la reverencia y nos dirigimos hacia el ambón para hacer las lecturas. Tengamos en cuenta que pues, las lecturas ya tienen que estar listas, ¿no? Por eso les pedí que se lleven sus misales. Por si no hay misal, bueno, en el misal ya viene el esquema de la lectura, sino aquí también el manual nos prevé. Las lecturas son las mismas para todos los ciclos. Se tiene que hacer dos lecturas. La primera lectura es el Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 18 y del 11 al 14. El Salmo responsorial, el Salmo 115. Por favor, hermanos, el Salmo se debe de cantar, porque es solemnidad. El Salmo se debe de cantar. Yo les voy a mandar un audio de cómo se canta el Salmo del Jueves Santo para que lo vayan practicando y se den una idea. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 26, sobre la institución de la Eucaristía. Cuando se hace la lectura, recordemos que cuando se termina la segunda lectura, después de que el lector diga palabra de Dios, no se canta el aleluya. Antes de la aclamación no se canta el aleluya, se canta el honor y gloria, gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Se canta eso, se hace la aclamación, la frase que viene y después otra vez, honor y gloria, honor y gloria. Cuando se está cantando el segundo honor y gloria, descendemos del altar, hacemos la reverencia mientras el ministro también baja con nosotros, porque no es sacerdote, él baja con nosotros al altar, todos hacemos reverencia al altar, el ministro se va al ambón y el ministro va a hacer la lectura del Evangelio, el Evangelio según San Juan,
capítulo 13 del verso 1. Fíjense, el ministro no dice el Señor esté con ustedes. El ministro, antes de la proclamación del Evangelio, dice, escuchen hermanos, el santo Evangelio según San, se hace la asignación, ¿no? Se hace la asignación, lee el Evangelio y terminado el Evangelio, el ministro no besa el Evangelio, ¿no? Porque no es sacerdote, no besa el Evangelio. ¿Qué se recomienda? Nosotros los laicos no podemos dar homilías. El ministro puede hacer algunas palabras, no es muy recomendable. Lo que se recomienda es que una vez que termina el Evangelio, el ministro, todos nos sentamos en silencio, alrededor de un minuto, meditando en lo que acabamos de escuchar, en absoluto silencio. En absoluto silencio, nos quedamos un ratito. Terminado este silencio, continúa el lavatorio de los pies. Mientras tanto, se le tiene que indicar, una persona le tiene que indicar a los apóstoles que se vayan quitando una de sus chanclitas, la del pie derecho, o zapatos. De preferencia pidan que lleven chanclitas ese día. Y también se tiene que designar quiénes de los misioneros o quién de la comunidad, quiénes de los misioneros van a asistir al ministro o a quien presida con el lavatorio de los pies. Uno que lleve la tina, otro que lleve la jarra con el agua y el jabón, o sea, todos tenemos que aportar, ¿no? Y ayudar al ministro. Dice el monitor, se puede escoger un monitor o si no el mismo ministro dice, repitiendo el gesto de Jesús en la última cena, ahora vamos eh, a proceder con el lavatorio de los pies, el rito del lavatorio. Entonces, mientras el ministro va lavando los pies, se debe de entonar el canto de un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. ¿Okay? Un mandamiento nuevo, si no se la saben, descarguen la letra, apréndanse la canción. Quien está cantando tiene que ir cantando mientras el ministro realiza el lavatorio. Entonces, mientras eso pasa, toda la asamblea está sentada. No es necesario que esté parada. El ministro, ¿cómo se lava los pies? Ojo, no hay que ser asquerosos, no hay que ser, pues no hay que ser mala onda, ¿no? ¿Cómo se lavan los pies? Las personas están sentadas, el ministro, o si nos toca presidir, nos hincamos, se hinca la persona, se hinca el ministro, coloca la bandeja, sobre la bandeja coloca el pie de la persona, primero le echa tantita agua, le enjabona nada más el empeine a la parte de arriba con poquito jabón, se lo enjuaga con más agüita, se lo seca con la toalla y le besan el pie. Le tenemos que besar el pie a la persona como símbolo de la humildad, como símbolo de Cristo siervo, de Cristo servidor, ¿no? A mí que el año pasado me tocó lavar los pies, es una experiencia increíble. Yo me acuerdo que iba con nosotros mi hija y me tocó lavarle los pies a mi hija, el pie a mi hija, entonces es algo bellísimo, es una experiencia, una sensación tan bella. Arrodillarte, ponerte en el lugar de Cristo, ponerte de rodillas y ver esa gente tan necesitada de Dios, tan humilde, tan caritativa. Es una forma de agradecerles toda la hospitalidad que han tenido con nosotros. Entonces, ese beso no es un beso por apariencia, es un beso de corazón. Besar los pies a quienes lavas los pies, ¿no? Entonces, mientras eso pasa, se entona el canto, no se debe de dejar de cantar, aunque se repita el canto. Ya una vez que se termina el lavatorio de los pies, ya una vez que se termina todo el lavatorio de los pies, alguien tiene que ayudarle a la misma bandejita, el ministro se lava bien las manos porque va a tocar a Jesús, entonces con jabón bien lavadas, con aguas, las secan bien sus manos. Una vez que eso pasa, el ministro se vuelve a dirigir hacia el altar o hacia el lugar donde está presidiendo y sigue la oración universal, ¿no? Se realiza la oración universal, se puede escoger una persona que haga la oración universal, la parte del ministro o del monitor y las demás peticiones, ¿no? Ya una vez que se termina la oración universal, viene la acción de gracias antes de la comunión.
Si el Señor Jesús se encuentra en el sagrario, ahí en el altar o en la sacristía, el ministro le tiene que decir a la asamblea, hermanos, vamos a colocarnos de rodillas para recibir a Jesús. Entonces, mientras la gente se coloca de rodillas, el ministro va por Jesús y se puede hacer un canto eucarístico. El bendito, bendito, bendito sea Dios, puede ser ese, mi Jesús sacramentado, o cantemos al amor de los amores, algún canto eucarístico. El ministro primero va a colocar el corporal, él ya se va a colocar al centro del altar, va a colocar el corporal. Después va a ir por Jesús, sea que esté en la sacristía o sea que esté en el sagrario, se voltea, abre el sagrario, extrae el copón con nuestro Señor, lo va a colocar sobre el altar, ¿no? Una vez colocado el altar sobre el altar, el ministro le pide a todos, hermanos, colóquense de pie, se ponen de pie y dice, proclamemos la bondad de Dios y exaltemos su misericordia. Proclamemos la bondad de Dios que se ha manifestado en las palabras de salvación que hemos escuchado. Dice que no se canta el santo ni un canto que haga referencia a la ofrenda de pan y vino, como el que ofrece las oraciones, las alabanzas de ofertorio. Ya una vez recibido Jesús, viene el rito de la comunión. El ministro dice antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Y se realiza el Padre Nuestro. No se dice ni se canta el Cordero. Una vez que se realiza el Padre Nuestro, el ministro dice, dense fraternalmente la paz. No se canta el Cordero, simplemente todos la paz, la paz, la paz, nos damos la paz. Mientras esto sucede, el ministro no da la paz a nadie, hace una genuflexión, es decir, se arrodilla, después se levanta, va a tomar del copón una forma, no la va a partir, simplemente va a tomar una forma, la va a sostener sobre sus manos, y dice aquí que la muestra al pueblo, es decir, la va a elevar un poco de esta forma, toma una palma abajo y su mano arriba, la muestra al pueblo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Lo normal, yo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Dice que el ministro comulga y dice en secreto el ministro, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Se inicia el canto de la comunión y el ministro baja del altar y comienza a dar la comunión a los que se vayan a acercar. Recordando, para quien nos llega a tocar ser ministros ocasionales, se toma el copón, se toma la forma, se toma nuestro Señor, se presenta y se dice fuerte, el cuerpo de Cristo, y la persona tiene que estar fuerte, amén, y se le da la comunión. Una vez que termina la Sagrada Comunión, aquí pasa algo muy interesante. El Señor no regresa al altar, fíjense, perdón, al sagrario. Ahí se tapa el copón, ahí se queda Jesús en el altar, ahí se va a quedar, ¿ok? No se regresa al sagrario, ahí se queda Jesús. Y después viene la oración, después de la comunión, con Jesús ahí. Dice, Señor, tú que nos permitiste disfrutar de esta vida, de la cena instituida por tu Hijo, concédenos participar también del banquete celestial en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahí, ya todos puestos de pie, no sé, el ministro pues, no puede hacer la bendición, pero sí dice, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Mientras se dice eso, se signa uno. Y tonto de salida, bueno, aquí ya cuando se hace el canto de salida se puede comenzar la visita de las 7 casas. Me parece que hay un apartado que dice los actos de piedad, y se realiza la visita de las 7 casas. Si no, yo les voy a pasar un formato de la visita de las 7 casas. ¿Qué es cómo se hace esto? Bueno, se toma al Señor y se va a ir a los altares que se encuentran alrededor de la iglesia, o en las 7 casas, en las 6 casas. Entonces
se va en procesión, mientras se va en procesión al Santísimo, a nuestro Señor, al ministro, lo deben de acompañar dos velas, una de cada lado, y todos los apóstoles y todos cantando. Mientras unos van en la procesión, otros se van a quedar en la capilla y ya cuando salga Jesús, tienen que desnudar el altar. Se guarda el corporal o ese corporal el monumento, se dobla todo el mantel blanco, quita el de lambón, se deja todo, sin velas, sin absolutamente nada. Se tiene que ver el altar pelón, el altar desnudo, se desnuda el altar, ¿no? Para que cuando la gente regrese vea que el altar ya no tiene mantel, está desnudo, ¿no? Y ya se va a la visita a las 7 casas. Les voy a pasar el formato para que lo realicen. En la primera casa llega con el Santísimo, se arrodilla el ministro, hace la primera oración, se hacen las primeras adoraciones, después a la otra casa, así hasta llegar a la séptima, que en la séptima regresan al templo, a la capilla, y se coloca ya en el monumento. Ahí en el monumento se coloca el Santísimo y se realizan las adoraciones. ¿Cómo se realiza la adoración después de la visita de las 7 casas? Se hace por turnos. La adoración eucarística se puede hacer, la liturgia dice que es hasta la medianoche, pero se puede hacer máximo hasta las 10 de la noche, si es por mucho. Se pueden hacer 3 turnos de adoración. Un turno con niños, un turno con jóvenes y adolescentes, un turno con adultos. O un turno niños, jóvenes y adolescentes, un turno adultos y el último turno con los puros misioneros. Ustedes deciden cómo lo organizan. Turnos ya sea de 1 hora o de media hora cada quien, ¿no? Entonces, eso ya es a decisión de la comunidad y ustedes como misioneros. Una vez que se termina la adoración al Santísimo el Jueves Santo, ¿qué se hace? No se puede quedar el monumento. El Señor se vuelve a tomar, se vuelve a colocar en el sagrario, se coloca otra vez en el sagrario o en la sacristía, si tiene sacristía, en un lugar que no sea visible el Santísimo y se debe de recoger todo el monumento. La iglesia tiene que quedar absolutamente vacía. Entonces, se recoge todo el monumento y ya, ahí termina todo. Se apagan las luces, termina todo. Se sale en silencio y ya. Y ahí termina, ahí concluye el Jueves Santo. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no tengo ninguno. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Podemos Yo sí continuar? tengo una duda. Yo sí tengo una Adelante. duda. A ver, bueno, nosotros no sé si, bueno, ya ves que dices que el Santísimo se puede guardar bueno, se puede reservar o tener en la sacristía. Nosotros hace unos años, nos decía un sacerdote aquí en la comunidad que, cuando bueno, que es lo más conveniente o lo indicado que pues nuestro Señor esté en la sacristía. Y cuando nuestro Señor está en la sacristía, no, bueno, obviamente pues lo tenemos que tener lo mejor posible con velas y todo. Y que el sagrario debe de permanecer abierto. ¿Es así o no? Bueno, eso es lo que nos decía el sacerdote, que para Eh, mostrar que está vacío. ok, sí, sí, en efecto, hermana, está en todo lo correcto. Esto se debe de hacer en las parroquias. En las parroquias, propiamente sí, el sagrario queda abierto, literal abierto, o sea, se tiene que ver que no hay nada ahí adentro. El sagrario se queda abierto, se apagan las velas del sagrario y nuestro Señor es trasladado a la sacristía. Y como usted bien dice, la sacristía, la mesa de la sacristía, pues tiene que estar acondicionada, ¿no? Con sus velas, con sus Ah, manteles, con sus corporales, para recibir al Señor. De hecho, ese día, si en la sacristía se coloca el Santísimo, se debe de cubrir con un corporal los cupones. Pero, por ejemplo, el año pasado que yo estuve en el Sabino, la capilla no tenía sacristía, era literal nomás el cuartito, entonces
Lo que hicimos, pues, como estaba el sagrario ahí chiquito, bueno, pues se volvió a colocar. Si hay posibilidad en sus capillas de que haya una sacristía, es decir, no fuera del templo, ahí mismo, un lugar oculto o fuera de la vista donde se pueda poner a Jesús, pónganlo y dejen el sagrario abierto para que se vea ese simbolismo de que no está ahí presente Jesús. Si no, pues regrésenlo al sagrario bien cerrado y con su vela, por favorcito. ¿Le resolví su duda, hermanita? Sí, nada más otra pequeñita, yo de pronto bueno, hace un año que fuimos a la misión, sí fuimos a la visita bueno, sí se hicieron los 7 altares en diferentes casas, hicimos el recorrido, pero lo hicimos sin el Santísimo, porque yo no tenía bueno, conocimiento o lo poquito que nos habían explicado, pues es que, pues es delicado traer al Santísimo. Alguien, bueno, por decir el ministro o así por cualquier cosa que pueda suceder. Y entonces ahorita me quedé así pensando, dije, entonces sí podemos llevar al Santísimo a la visita de las 7 casas, bueno, de los 7 altares. Ujú. Sí, miren, sí sé que es una situación un poquito compleja y un poquito confusa. Recordemos que la tradición original de la visita de las 7 casas es que nosotros los laicos o las personas vamos a 7 iglesias, en cuyas 7 iglesias hay monumentos, no sé si me explico. En la visita original no se mueve el Santísimo, porque, perdón, se supone que ya que terminan las misas del Jueves Santo, bueno, pues el Santísimo ya se queda en todos los monumentos. Entonces, nosotros somos los que nos trasladamos a una iglesia donde está el Santísimo, luego a otra y a otra hasta completar las 7 iglesias. Cuando son situaciones como estas, donde nada más hay una sola iglesia, hay tradiciones o hay posibilidad de que se hagan los 7 altares y que en cada altar vaya el Santísimo. Si no, tranquilamente, el Santísimo se puede quedar ya en el monumento. De hecho, el manual prevé la traslación del Santísimo. Se puede quedar en el monumento, pero al resguardo de alguien y salir a hacer la visita de los 7 altares con una cruz sola, con un crucifijo, o si alguien tiene una imagen del Nazareno, bueno, pues se la puede llevar, pero comúnmente se pide que en las comunidades chiquitas, para tener esa experiencia de la visita de las 7 casas, puede llevarse el Santísimo a los 7 altares. Si hay conflicto en ello, no hay problema, que el Santísimo se quede, que haya gente que se quede ahí con el Señor, ahí, y se puedan visitar los 7 altares, o pues no hagan los 7 altares o los 6 altares extras, se lleva el Santísimo ahí y bueno, se pueden hacer 7 turnos, ¿no? En honor de las 7 casas. Les digo, todo esto es a creatividad, ¿no? Se abre la creatividad de los mismos misioneros, siempre y cuando estén todos de acuerdo. Pues no se vayan a pelear por eso. Entonces, no hay problema, no se sienten incómodos, que el Santísimo se quede ahí hagan la visita de las 7 casas o bajo resguardo de alguien y vayan a visitar o hagan el recorrido de los 7 altares. Es más por tradición que por liturgia, honestamente. Entonces, se tiene que hacer sí porque es una tradición muy antigua, muy arraigada en México, pero ya esa decisión de cada equipo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, hermanita? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ok, entonces, vamos a continuar, aunque sea nada más para explicar el Viernes Santo, y yo creo que sí vamos a dejar para otra sesión el Sábado de Gloria, porque sí es un poquito más compleja. Entonces, vamos a el Viernes Santo. Cosas que tenemos que prever para el Viernes Santo. Sí les recomiendo que lo del Viernes Santo lo tengan listo desde el miércoles, porque el Viernes Santo acuérdense que empezamos temprano. Entonces, sí les recomiendo que el viernes no van a poder hacer más que ya tener todo listo, pero de preferencia sí déjenlo todo organizado, sea el mismo jueves o desde días antes. Para esto, pues hagamos partícipes, ¿no? A las personas. ¿Qué se tiene que prever? El Viernes Santo, en la mañana, se hace el Via Crucis. En la tarde se hace la adoración de la cruz. Y en la tarde-noche, la procesión del silencio. Son 3 actos distintos, en 3 momentos distintos. Para el Via Crucis, ¿qué se tiene que preparar? Tenemos, durante los 3 primeros días, lunes, martes y miércoles, tenemos que designar con la gente que conoce la comunidad 14 estaciones.
Acuérdense que son 14 estaciones del Vía Crucis. Siempre la primera estación en la capilla. Bueno, hay dos formas. Que la primera estación sea en la capilla o que la última estación sea en la capilla. O sea, a la inversa. De la capilla a un punto o de un punto a la capilla. Y les digo, ya esa creatividad de cada persona. Como en este año van a ser sectores, o sea, varias comunidades en una, si están cerquitita, pues puede ser la posibilidad de que se recorra hacia una comunidad y se regrese a la capilla, o se empiece en una comunidad y vayan bajando hacia la comunidad sede. Les digo, esa es la creatividad de cada equipo. Pónganse creativos, ¿no? ¿A cuánto tienen que estar de distancia? Bueno, eso es el criterio de cada persona. Si quieren caminar mucho, pues ustedes verán, pero tampoco no me las vayan a poner así como que alrededor o así como que muy cerquita, no. Hagan que la gente camine un poquito recordando, ¿no? El camino del Señor. Se tiene que tener las 14 estaciones, ya sea que lleven las imágenes chiquitas o nada más con 14 cruces, adornaditas, muy sencillo, todo muy sencillo, con morado y blanco. Y con el libro del Via Crucis, bueno, se va realizando el Via Crucis, ¿no? Se realiza el Via Crucis y pues creo que todos hemos escuchado o hecho un Via Crucis, no hay tanto que explicar, entonces se van recorriendo las 14 estaciones y se llega a la última y hecha la última estación hay posibilidad, ¿no? De que hecha la última estación se realice la meditación de las 7 palabras que viene aquí en el mismo manual o se termina el Via Crucis y ya cada quien puede retirarse a su casa, recordándoles que en la tarde se va a realizar la adoración de la cruz. ¿A qué hora es recomendable iniciar el Via Crucis? Bueno, comúnmente, para agarrar un poquito de no tanto calor, se recomienda que un Via Crucis empiece entre 9 y 10 de la mañana, a creatividad de cada equipo. 9 y 10 de la mañana se comienza el Santo Via Crucis y se va terminando aproximadamente 11, 12 del día por mucho. Bueno, eso es lo que pasa en la mañana. Ya después se van a comer algo ligero y ya regresamos en la tarde. En la tarde, en la capilla sede, se va a realizar lo que conocemos como la adoración de la cruz o el oficio de la pasión del Señor. Ujú. ¿A qué hora es recomendable? Se recomienda que se haga a las 2 o 3 de la tarde. Regularmente se hace a las 3, que es la hora en que creemos que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esas horas más o menos. ¿Cómo se hace la adoración de la cruz? ¿Qué se tiene que tener a la mano para la adoración de la cruz? Dicho sea de paso, para el Via Crucis se puede tener una cruz sin Cristo o con Cristo, pero de preferencia sin Cristo, una cruz sin Cristo, que es la que se va llevando en el recorrido. Hay capillas en las que tienen su cruz grandota que cargan, pues la pueden ir turnando, eso es igual a creatividad, pero para la adoración de la cruz o para los oficios de la pasión del Señor, en primera, las imágenes tapadas. El altar no debe de tener nada, ni velas, ni mantel, ni nada. Así, desnudo tiene que estar el altar. Pero sí se tiene que prever una mesita a un costado del altar o cerca de ahí, donde se va a colocar un mantel rojo dobladito, el que va en el altar, pero tiene que estar dobladito ahí, mantel rojo, un mantel rojo para el ambón, o si no es necesario, pues nada más el puro mantel del altar, un par de velas, que son las que se colocan en el altar, un corporal para el Santísimo y una canastita para las limosnas, y eso es lo del altar, ¿no? ¿Y qué se tiene que tener extra? Una cruz. Esa cruz de preferencia sí tiene que ser sola, o bueno, con Cristo, pero una cruz y se puede grande. Si hay en la comunidad tiene un crucifijo grande que se los preste, un crucifijo grande que se vea. Ese crucifijo se va a tapar, se tiene que tapar con una tela, sea blanca, sea roja, sea morada. Se tapa todo y se tiene ese Cristo o ese crucifijo, se coloca en una mesita a la entrada del templo, que todo mundo lo vea, tapado, está tapado en una mesita, se pone el Cristo, se tapa y se colocan dos velas a los costados del Cristo, pero el Cristo está tapado, pero tiene que estar a la entrada, que todo mundo vea qué hay ahí, que está algo ahí tapado. ¿Cómo se inicia el oficio de la pasión del Señor? Bueno, pues ya reunida la gente a las 3 de la tarde, se reúne la gente, no se hace canto de entrada, es en absoluto silencio. Aquí mismo nos dice, el altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, sin candelabros y sin manteles, ¿ok? Ya reunidos a las 3,
Se entra en silencio. ¿Cómo se entra en silencio? No entra más que el puro ministro solo, desde la puerta, solo. Entra en silencio y dice que no se canta ningún canto de entrada. El que celebra se dirige al altar, hace la reverencia y se tiene que arrodillar. ¿Ok? Quien celebre hace la reverencia y se arrodilla. No se postra como el sacerdote. Se arrodilla y con él nos arrodillamos todos. Y guardamos un momento de silencio. ¿Ok? Ya después de un ratito de silencio, 1 o 2 minutos en silencio y arrodillados, se levanta el ministro, se ponen todos de pie, el ministro se dirige a su lugar y dice la oración. Tú que con la pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, libraste de la muerte que heredamos todos a consecuencia del primer pecado, concédenos, Señor, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente por tu gracia, Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Todo el mundo se sienta y se hace la liturgia de la palabra. Igual se tiene que designar a alguien que haga la primera lectura, a alguien que haga el salmo y a alguien que haga la segunda lectura. Igual les voy a mandar audio del salmo para que vean cómo se canta. Y pueden ser los mismos de las lecturas o otras 2 personas que van a ayudar al ministro a hacer la lectura del Evangelio. Recordemos que el Viernes Santo, como el Domingo de Ramos, se hace la lectura con 3 personas, con el narrador, con el que hace la voz de Cristo, que es el ministro, y con, ¿cómo se llama? Y con el que haga la voz del pueblo, ¿no? Entonces, una vez hecha la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura, igual, antes de la aclamación, aquí viene la aclamación, se canta el honor y gloria a ti, Señor Jesús, se hace la aclamación, se vuelve a cantar el honor y gloria a ti, Jesús, y el ministro, aquí mismo nos dice, el Evangelio de la Pasión del Señor se puede hacer de manera dialogada. La cruz representa a Jesús, la hace el ministro, la S a la sinagoga, los discípulos, pueblo y otros personajes. La C al cronista. Entonces son 3 personas. ¿Cómo se organizan? El ministro va a proclamar y las otras 2 personas se colocan a un costado y así se proclama el evangelio, ¿no? Y el ministro va a decir, escuchen hermanos, el santo evangelio según probablemente San Juan, y bueno, se signan y se hace la lectura del evangelio. Una vez que termina la lectura del evangelio, no se hace homilía. Buenamente todo el mundo se sienta y se guarda un minuto de silencio reflexionando lo que acabamos de escuchar. Una vez que se termina ese silencio, el ministro se coloca de pie para realizar la oración universal. La oración universal se hace de la siguiente manera. Se va a escoger un lector y el ministro. Puede ser uno de los mismos o otra persona. Entonces, una persona va a realizar la parte que dice el lector y el ministro va a hacer la parte de la oración. El lector dice algo, oremos hermanos por la Santa Iglesia de Dios para que el Señor nos conceda la paz, y el celebrante, bueno, pues, va a ser Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria, y así. Lector 1, celebrante 1, y así. Y se hace la oración universal, ahí viene el esquema, realmente está muy sencillo, y hay que tener en cuenta lo que se está diciendo. Mientras se hace la oración, todo el mundo permanece. Perdón. Una vez que termina la oración universal, en silencio absoluto, el ministro se va a dirigir, para eso ocupamos quien le ayude con el ritual, con el libro, se va el ministro y se van con él 3 personas, 2 personas que van a llevar velas y uno que le va a ayudar con el libro. Entonces, se van todos para el silencio, llegan a la entrada y van a llegar a donde está previamente Cristo tapado. Entonces, el ministro va a tomar al Cristo, lo va a poner enfrente y dice aquí, el celebrante va a la puerta del templo juntamente con los acólitos, ahí recibe descubierta o está también cubierta. Los acólitos toman las velas encendidas y todos avanzan de forma en procesión hacia el presbiterio a través del templo. Dice, en la puerta ahí, cuando lo recibe, hay 2 formas. Si está tapado el Cristo, le va a descubrir un brazo, su brazo derecho.
cruz o de Cristo. Y el ministro va a levantar la cruz y va a decir, aquí está un poquito pequeño, hay ritos en los que viene la frase completa que dice, mira del árbol de la cruz en la que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y todos contestan, venid y adoremos. Se guarda un momento de silencio, va a avanzar un poco más al centro del templo, al centro de la capilla, vuelve a levantar la cruz, les descubre el brazo izquierdo, la vuelve a levantar y vuelve a repetir. Mira del árbol de la cruz en la que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Luego, guarda un momento de silencio, vuelven a caminar, se dirige hacia el altar, se voltea hacia el pueblo, descubre totalmente la cruz, la vuelve a levantar lo más alto que pueda y vuelve a decir, mira del árbol de la cruz en la que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y contestan todos, venid y adoremos. Y ahí se guarda un momento de silencio, baja la cruz, la pone así en el centro, la tiene sostenida él y se puede acercar a alguien con una canastita para la limosna y va a pedir que todos, niños, chicos, grandes, pasan a adorar la cruz. Mientras se adora la cruz, se pueden hacer cantos. Ahí viene un canto para la adoración de la cruz, que es la de pueblo mío que te he hecho, en que te he ofendido. Ahí viene la de, no sé si la sepan, ahí es la cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida. Hay diferentes cantos, ¿no? Que se pueden hacer. Eso es mientras todos. ¿Cómo se adora la cruz? Se puede hacer una genuflexión, una reverencia, o se puede besar la cruz. Todos lo hacen, los acólitos, el ministro, todos adoran la cruz. Una vez que se realiza la adoración de la cruz se puede colocar al pie del altar o en la mesita que esté ahí a un costado del altar, y en ese momento se va a ir por el Santísimo. Si está en la sacristía o si está en el sagrario, no se canta ningún canto como el Jueves Santo. En absoluto silencio, mientras el ministro va por el Santísimo, los misioneros vamos a ayudar, vamos a poner el mantel rojo sobre el altar, se pone el mantel sobre el altar, se pone el corporal, se colocan sus velas y en absoluto silencio lo va a traer al Señor. Se puede poner la gente de rodillas, trae al Señor, se coloca sobre el altar. Y ya, se le pide que todos se pongan de pie y dice, fiel es la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, se dice el Padre Nuestro, se omite el saludo de la paz. Después del Padre Nuestro igual en absoluto silencio, el celebrante se arrodilla, toma igual una forma de copón, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, el ministro comulga, da la comunión. Mientras se hace la oración de la comunión, se puede igual volver a cantar un canto penitencial o se puede hacer en absoluto silencio. Ya después de que se realiza la comunión, el ministro vuelve a colocar a Jesús en el sagrario o en la sacristía en absoluto silencio. Se hace la oración después de la comunión. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo. Por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue entre nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después se invoca la bendición. El Señor nos bendiga. El Señor omnipotente, misericordioso, Padre y Justo nos bendiga y guarde. Amén. Una vez que termina la celebración, en absoluto silencio, se recuerda que más tarde va a ser la procesión del silencio y se retiran todos en silencio. Se vuelve a quitar las velas, se vuelve a quitar el mantel, se deja el altar desnudo, todo se guarda. Y ahí termina el oficio de la pasión del Señor. Ya en la tarde, alrededor de las 6, ya cuando está oscureciendo, se realiza la procesión del silencio.
¿Cómo se realiza la procesión del silencio? Es muy sencilla. Con la misma cruz del Via Crucis y de la adoración, se va con la cruz. Si se puede estar, si no trae Cristo, que mejor, se puede colocar una telita blanca como forma de cuando bajaron a Cristo. Si hay una imagen de la Virgen de los Dolores, bueno, pues se lleva. Si no, no se lleva, nada más la pura cruz. Se lleva la pura cruz y ahí se tiene que poner creativos. Llámese con una cubetita, llámese con un tambor, si tiene alguien un tambor, se lo quiere llevar adelante, pero se tiene que ir a hacer haciendo un redoble de tambor. ¿Mm? ¿Cómo se hace un redoble de tambor? Bueno, pues se toca una vez, pam, se guarda un momento de silencio, se vuelve a tocar dos veces, pam, pam, se guarda silencio. Es lo único que se debe escuchar. Va el Cristo, va la cruz hasta adelante, van todos en silencio. Se puede hacer desde la capilla hacia donde se hizo el Via Crucis, o desde donde terminó el Via Crucis, o desde donde empezó el Via Crucis a la capilla, o de algún punto de la comunidad hacia la capilla. En absoluto silencio. La gente puede llevar velas, pero es en silencio nada más, ir acompañando la cruz. Más se tiene que escuchar el toque del tambor o de la cubeta. Llegados a la capilla, se deja la cruz en un símbolo de que se pone a Cristo en el sepulcro, la cruz se coloca encima del altar. Ahí se tapa la cruz, se ponen las velas, 2 velas o 4 velas como en señal de velación. Ahí termina todo el Viernes Santo. Se retiran todos en silencio y ahí acaba todo el Viernes Santo. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quién tiene dudas, hermanos? O alguien que me quiera comentar qué les pareció. ¿Cómo ven esto de la liturgia? ¿Lo habían visto antes? ¿Les causa curiosidad? Participen porque ahora están todos muy callados. ¿Quién me quiere decir su opinión? ¿O qué les gustaría aportar? Hablen, hermanitos, hablen. O ya se me quedaron dormidos. Santo Dios. ¿Qué les pareció? ¿Habían escuchado esto desde esta parte? ¿Cómo ven? Platíquenme. Yo sí había escuchado, bueno, hace bueno, hace un año todavía pertenecía al grupo de liturgia, pero sí había participado en pues en todos los ritos. Sí hay algunas cosas que no sabía bien, porque pues solo, sí estábamos en los ritos, pero no participaba como tal, así que para adorar la cruz, pues yo solo nos decían, pásame el paño o así. Entonces ahorita que nos explicas, pues sí, sí es muy, muy bonito entender cómo es cómo es todo el rito. Entonces, pues qué bueno que nos estás explicando ya bien cómo es lo que tenemos que hacer, porque sí hace un año, la verdad, a mí en eso de la adoración de la cruz, la verdad estaba yo, porque sí no sabían mucho ahí donde me tocó en la comunidad de Agua Fría, no sabían mucho y me preguntaban algunas cosas, y yo de pronto decía, ay, no me acuerdo, no sé, o sea, porque pues en sí no lo preparaba yo todo. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, me imagino, creo que fue un caos total el año pasado los que fuimos, entonces este año pues ya vamos un poquito más preparados. Y repito, no es que nosotros vayamos a presidir, pero bueno, podemos orientar a los ministros o a la comunidad y ya sabemos a lo que vamos, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Que a lo mejor no me toca servir para, bueno, yo ayudo con la lectura, yo ayudo con el paño, yo ayudo con esto, ayudo con otro, ayudo con aquello, ¿va? Entonces, qué bueno que todo esto nos está sirviendo. Yo creo que vamos a dejar para otra sesión el día, yo creo que va a ser el día sábado en la tarde para hablar sobre el sábado santo.
porque es más complejo todavía. Y la vigilia pascual es más larga todavía, entonces ocupa más explicación por detalles muy pequeñitos que no se nos pueden pasar desapercibidos. Entonces, me gustaría nada más escuchar otras dos últimas opiniones, o tienen miedo, o ahorita que ya les explicamos los ritos, cómo van a la misión, cómo se sienten ya ahorita, que ya estamos a, ¿qué les gustaría, unos 15 días, 20 días de que nos vayamos a Arroyo Seco? Platíquenme, cuéntenme, ya para irnos despidiendo, porque me voy a quedar con los que vamos a estar en el retiro, empezando el retiro. Cuéntenme, cuéntenme, los escucho. Yo tengo una duda. Adelante. El año pasado que me Ujú. tocó a mí dar este servicio apoyar, bueno, lo estudié todo así como está aquí y iba parte por parte. Dije, bueno, siguiendo aquí el ritual y todo, no habiendo este ministro o alguien que presida todo esto, pues se me hacía un poquito fácil viendo. La duda es esta, a nuestra comunidad nos tocó que había sacerdote, él Ajá. presidía todo y toda la semana hubo misa, pero en toda la semana que hubo misa siempre estuvo el altar con su mantel. El sacerdote no lo retiraba. En este caso, nosotros, pues, así se queda, ¿verdad? Ujú. Sí, sí me Ok. entendiste, ¿verdad? Sí, Y porque la por duda sobre el ejemplo retiro. aquí, sí, porque por ejemplo aquí, hasta donde el viernes dice que debe de estar desnudo, ¿no? El altar. Y ya para Exactamente. la Sagrada Comunión se debe de poner ya, entonces sí, el mantel rojo, pero en este caso, pues yo te digo que el sacerdote lo tenía vestido de principio a fin, o sea, se hace Sí, sacerdote. sí, recordemos algo, y Ajá, eso es preeminencia en la liturgia. Acuérdense que el misal romano siempre, la instrucción general del misal romano, tiene una frase muy ajá, cortita, pero muy, muy importante. Dice ujú, el misal romano: el que preside, ujú. manda. Manda. Ahora Sí, sí sí, 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 que, sí, estoy de acuerdo. Sí, ahora sí, sí sí. que si el sacerdote nos dice, pues el altar se pone, pues bueno, sabemos que a lo Se mejor no es pone, lo propio, se ¿verdad? pone, Pero pues se pero se pone. pone. Pero Sí, sí, sí. ajá, y en el caso que nosotros tengamos la oportunidad de darle ese preste o nos toque solos con el ministro, bueno, es que, ¿cómo les explico, hermanos? Si se dan cuenta, cada parte de la liturgia, cada acción tiene un significado muy bello, ¿no? Desde que el Ujú, sagrario esté abierto sin presencia, que el altar esté desnudo, que las ujú, imágenes se tapen, ¿me explico? Representa ujú, esa ausencia de Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, ujú, cuando hacemos todo lo que nos marca el ritual, créanme que si lo llegan a hacer, van a disfrutar la vigilia ujú, pascual. Por eso incluso les dije, ujú, lunes, martes y miércoles sí llamen al rosario con campana, para que la gente vea la ujú, diferencia del jueves al sábado. ¿Me explico? Y ujú. van a ver Sí, sí, que sí. hasta se siente una sensación bien bonita cuando dejas de escuchar la campana, aunque sea 2 días, y el sábado en la noche la vuelves a escuchar repicar y dices, sí, Cristo ha resucitado en efecto, ¿no? Entonces, cada Ujú, elemento de la liturgia tratemos de hacerlo con cuidado, con delicadeza y con mayor esmero, para que la gente se catequice y sienta, bueno, esa bonita experiencia de la Semana Santa. No sé si quedó resuelta la duda, hermanita. sí, sí, hermano, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o ya paso para algunos avisos, hermanitos? Tenemos avisos. Ok, ¿no? Vamos a ver. Si ya no hay dudas, este, voy a darles algunos Rob, avisos y ya. Adelante, adelante. para las personas que no tienen manual, que apenas incorporaron este año, ahorita lo vamos a poner ya para que le saquen copias y si no, nos dicen para sacarle nosotros las copias y entregárselas el día del retiro. Sí, muchas gracias, Leti. Ahora, sobre los avisos que voy a dar, si me equivoco en algo o quieren añadir algo, van a tener libre la voz Gera y Leti, que son nuestros creadores de la misión, ¿va? Yo nomás ahorita soy su chalán, pero les voy a dar algunos avisos. Pongan atención y apúntenlos porque son avisos muy importantes. Hay un cambio para el retiro, hermanito. Va a ser el mismo día. Va a ser el mismo día.
pero cambió la ubicación y cambió el horario. Se los anticipamos, falta una semana, más o menos 15 días, de este sábado en 8, entonces todavía hay tiempo de organizarlo, sobre todo para los que venimos de lejos. El día sigue igual. El retiro se va a realizar el sábado 21 de marzo. Cambió el lugar. Les había comentado que iba a ser en el barrio de la Cruz. No va a ser en el barrio de la Cruz. El retiro se va a realizar en la casa de San José del Buen Consejo, con los misioneros josefinos, aquí en San Juan del Río. No sé si los ubican o han estado en retiros ahí. La ubicación es en la calle José María Morelos y Pavón, en el centro histórico de San Juan del Río. Les voy a enviar la invitación ya con toda la información y la ubicación para que lleguen. Entonces va a ser en la casa de San José del Buen Consejo, los misioneros josefinos, aquí en San Juan del Río. Para la entrada sí les vamos a pedir que seamos los más puntuales que podamos, porque tenemos el tiempo medido. La entrada puntualitos y si se puede ya desayunaditos, va a ser el registro a las 7:30 de la mañana. Pues bueno, el retiro empieza en sí a las 8 de la mañana, pero porque les digo, tenemos el tiempo muy reducido, entonces el retiro empieza a 8 de la mañana. A esa hora empezamos ya con bienvenida, con primer tema y con todo, con dinámicas y con todo. Entonces, lleguemos antes, para que aunque todavía no nos abran la casa o algo así por el estilo, bueno, mínimo ya los podemos ir registrando, porque se les van a mandar a hacer gafetes para el retiro y para la misión, y esos gafetes se van a ocupar para las dinámicas. Por eso es necesario que se inscriban, que se registren, para que tengamos y podamos hacer las dinámicas que van a estar muy padres y para la asignación de las comunidades. Entonces, regístrense, por favor. El retiro va a terminar aproximadamente a las 2 de la tarde. Tenemos que salir antesito de las 2, porque después de las 2 va a haber actividad ahí mismo en la casa. Entonces les digo, tenemos el tiempo muy reducido, muy reducido. Van a ser pocas horas, pero muy reducido el tiempo. Entonces, puntualidad y participación de todos. Adelante, Gerard, adelante, Leti. Gracias, buenas noches. Mira, Buenas noches. cambiarlo de lugar por cuestiones logísticas, porque no pudieron mover el catecismo del barrio de la Cruz y terminaba hasta las 11 de la mañana. Y definitivamente pues ya era muy tarde para lo del retiro. El único detalle de acá de los josefinos es que tenemos que dar una cooperación para la casa. Ajá, y es de 60 pesos por persona. Pero digo, los que la conocemos, los que hemos ido, bien vale la pena el lugar, la verdad. Es significativo lo que nos piden. También como referencia, que lleguen unos 5 o 10 minutos antes los que traen carro, ¿sí? Lo podemos ingresar adentro de la casa para que no anden buscando por ahí estacionamiento, ¿sí? Nos dejan acceder con los vehículos y nos van a abrir la casa para meter carros y a las 8:10 de la mañana se va a cerrar el zaguán, o sea que los que lleguen después de las 8:10, pues que sí ya busquen dónde estacionarse. Sería todo. Sí, muchas gracias. Insistimos, hermanos, les pedimos puntualidad, porque como tenemos, o sea que el retiro tiene que ir casi cronometrado, entonces lleguemos puntuales, por favorcito, lo más que podamos, y también para que agarremos lugar de estacionamiento. Ok, eso es en cuestión del retiro. Sigue en pie lo de llevar algo para compartir, ya aunque lo compartamos en el estacionamiento, pero bueno, ya tener algo para compartir al final del retiro, para la convivencia. Ahora, sigue habiendo algunas dudas sobre los transportes para la misión. Me van a corregir, Gereleti, si estoy en lo incorrecto, pero el día domingo de Ramos, toda la gente que vaya a partir para llegar al domingo de Ramos allá a Purísima de Arista, se van a ir en transporte, en un camión. Me parece que nos está proporcionando el transporte de ida y me parece que también el de regreso, pero entonces todos los que se van a ir desde el domingo van a tener transporte, a menos que se vayan por sus medios, pero no se preocupen, y me parece que no va a tener costo el transporte, me dirán si estoy equivocado,
pero entonces el domingo de Ramos se van en transporte. La gente que nos vayamos, o en nuestros casos los que trabajamos, nos lleguemos a ir el jueves santo en la madrugada para llegar allá en la mañana, el jueves santo en la madrugada, pues nos vamos a tener que organizar para ver quién, algún hermanito que tenga coche, pues nos eche raite y nos cooperamos ahí para la gasolina. Entonces, los que nos vayamos el jueves. Y ya el regreso, me parece que es el domingo de resurrección en la mañana, igual en transportes y entre echarnos la mano con gasolinas y todo eso. Entonces, así va a ser más o menos la dinámica. Que era, Leti, no sé si estoy en lo correcto o hay algo que hay que añadir para esto. No, Robert, estás correcto. Ahorita lo único que andamos gestionando nada más es que los que nos vamos a ir desde el Domingo de Ramos somos, bueno, realmente éramos 30 personas, 35. No alcanzábamos a llevar el autobús. Ajá. Y ahorita lo que se está gestionando con la persona que nos iba a, bueno, el padre que nos iba a patrocinar el transporte para que no pague el autobús, el costo del autobús, irnos en camionetas. Ajá. Nos destinarían, creo que 3 camionetas, 2 camionetas y posiblemente me llevaría yo la mía. Todavía no lo todavía no lo concretamos, pero lo que sí ya es un hecho es que el transporte ya está confirmado sin costo, tanto de ida como de venida. ¿Vale? Obviamente, los que ya fuimos el año pasado, pues sabemos que allá nos acogen, nos dan dónde dormir, nos dan alimentos, nos dan todo, para que no tengamos también esa intriga de dónde vamos a llegar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Llegamos a misa allá de Ramos, de Domingo de Ramos. Ajá, allá afuera de la iglesia venden ramitos y el que quiera, pero por eso es salir de aquí entre 4 o 5 de la mañana aproximadamente de San Juan. Ya llegando el día del retiro, platicamos de los puntos de salida. Vamos a poner posiblemente 2 puntos de salida para comodidad de todos. Y alcanzamos a llegar a misa de 10 de la mañana, creo es allá, la de Domingo de Ramos. Y vamos allá. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ya todas las demás dudas, pues se las vamos a ir aclarando para el día del retiro. Ya vamos a tener todo más estructurado y confirmado. Entonces, eso nada más se lo decía para que vayamos preveyendo para el retiro, que lleguemos temprano y puntuales y que va a ser en la mañana. ¿Y qué les recomiendo? Aquí San Juan es bien curioso, los que vivimos aquí sabemos que la mañana es un montón de frío, a las 9 de la mañana hace calor, después hace viento, entonces vénganse prevenidos con varias cosas, hasta con paraguas, porque de repente aquí San Juan está medio loco y llueve. Entonces, y para que se vengan prevenidos, vénganse con ropa cómoda, pero no nos vengamos tan fachosos porque vamos a tener un momento frente al Santísimo, si es posible. Entonces, aprovechemos al máximo este día. Ojo, quiero aclarar, si van familias enteras a la misión, la familia entera tiene que asistir al retiro, aunque haya niños. Ahí también se les van a atender a los niños. Entonces, ojo con esto, familias enteras asisten al retiro. Todos los que aparecen en las listas que tenemos deben de asistir al retiro. Como comentario, para el Domingo de Ramos tengo apuntadas a 15 personas hasta ahorita. Apenas voy a entrar a la actualización de la lista. Y para el Jueves Santo somos unas 6 personas. Entonces, llenen la lista, por favor, hermanos, porque si van a atrasar a nosotros y no van a poder participar en las dinámicas, van a estar muy padres. Entonces, de mi parte, ya sería todo. Este grupo esta semana ya va a ser mucho más activa, van a haber mensajes casi diarios y estamos al pendiente porque dentro de este sábado en 8 ya es el retiro y por ende ya estamos a 15 días de irnos a Purísima de Vista. Entonces, si tienen alguna duda, háganos favor de hacerla llegar por el grupo. Ya Leti y su servidor pues estaremos al pendiente para contestar, ¿vale? Entonces, vamos a despedirnos con un Ave María. Nos podemos desconectar todos y me quedo nada más con las personas involucradas en el servicio del retiro para que organicemos algunas cositas que nos faltan y ya nos podemos ir a descansar. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concediste el día de hoy. Te damos gracias por tu infinita bondad y tu divina misericordia.
Nos despedimos de ti, Señor, a través de nuestra Madre Santísima, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que pasen bonita noche. Dios con todos, paz y bien. Gracias, Robert.